La historia comienza con Touma Nijino, quien recuerda el peor momento en su vida. Sucedió en su cita con ella. Era su tercer año de secundaria cuando conoció a Kohaku Shirasawa, una estudiante universitaria 5 años mayor que él. Touma había conseguido una novia que estaba en la universidad. Ella era muy linda, las personas en la calle se detenían para mirarla, ya que, además de ser hermosa, tenía buenas proporciones. Fue entonces cuando su novia le preguntó a dónde iban, y comenzaron a conversar sobre su cita. Más tarde, cuando ya oscurecía, Touma observaba el rostro pensativo de Kohaku y se cuestionaba si su cita había sido aburrida. A pesar de haber hecho su mejor esfuerzo, dudaba de qué hacer. Internamente, se preguntaba si sería suficiente para una chica universitaria. Con timidez, le preguntó si había disfrutado de la cita, y ella, con una sonrisa, afirmó que sí, que se había divertido mucho. La respuesta de Kohaku había calmado a Touma, quien comenzó a pensar que quizás se había preocupado en exceso y que ella simplemente estaba triste porque la cita llegaba a su fin. Con esa idea, se prometió a sí mismo que haría que su próximo encuentro fuera aún más divertido, aunque era consciente de que necesitaría ahorrar más para ello. Mientras caminaban por la calle, llegaron a la estación de tren donde debían despedirse. Kohaku, con una expresión inusual, mencionó que suponía que era el momento de decirse adiós. Touma estuvo de acuerdo, aunque en su interior, no deseaba regresar a casa. Lo que más quería era prolongar aquel momento antes de partir y abrazarla. También deseaba besarla, pero sabía que no era posible. Además, estaban en público. Sin embargo, se sorprendió cuando vio a Kohaku acercarse con el rostro sonrojado, pidiéndole un beso. Esto dejó perplejo a Touma, quien se preguntó si había oído bien. Después de eso, se puso muy nervioso. Era la primera vez que se encontraba en una situación así. Se preguntaba si de verdad le gustaba tanto a Kohaku como para actuar así con él. Finalmente, tomó la decisión de actuar y, mientras se preguntaba si así se sentía unir sus labios con alguien, su sorpresa fue instantánea cuando Kohaku, sin preámbulos, le plantó un beso profundo. Esto lo hizo cuestionarse si esa sería la experiencia de una chica universitaria. Después de separarse, intentó decir algo, pero Kohaku habló al mismo tiempo, lo que los hizo detenerse. Entonces, él le preguntó qué quería decir. Por su parte, Touma seguía inmerso en lo que había experimentado. Le parecía algo increíble y, aunque sentía cierta vergüenza, deseaba intentarlo de nuevo. Fue entonces cuando Kohaku interrumpió sus pensamientos, claramente intentando decirle algo, pero parecía tener dificultad para expresarse. Touma se cuestionaba si su timidez escondía algo más y, por un instante, dudó si ese día ascendería por la escalera de la madurez. Mientras su mente generaba todo tipo de escenarios posibles, Kohaku lo sacó de golpe de sus pensamientos, le dijo que debían romper. La revelación dejó a Touma atónito, incapaz de procesar del todo lo que había escuchado. ¿Había oído bien? ¿Acababa de decirle que terminaran? Confundido y nervioso, le preguntó si se trataba de una broma, aunque en el fondo quería creer que lo era. Kohaku, después de tomarse un tiempo, ella le confirmó que no era una broma. El desconcierto de Touma aumentó. ¿Había hecho algo mal? Se preguntaba si el beso anterior había sido tan desastroso como para provocar ese rechazo. Fue entonces cuando Kohaku, con franqueza, le confesó la verdadera razón: se había enamorado de otra persona. Kohaku se disculpó, explicando que esa era la razón de su decisión. Luego le deseó felicidad, antes de desviar la mirada y comenzar a alejarse. Se giró brevemente, con lágrimas en los ojos, para decirle adiós a Touma, quien seguía paralizado, sin comprender del todo lo que sucedía. Kohaku subió al tren y desapareció de su vista. Así, sin entender lo que realmente había ocurrido, el primer amor de nuestro protagonista llegó a su fin. Para Touma, siendo solo un estudiante de secundaria, esa ruptura fue lo peor que había experimentado en su vida. 2 años después, el tiempo había pasado y, aunque se aferró a los recuerdos de Kohaku, al final, el tiempo sanó las heridas de aquella ruptura. Ahora, como estudiante de preparatoria, había comenzado una nueva etapa y tenía una nueva novia, Akamine Akari, una estudiante universitaria 5 años mayor que él. Akari se disculpó por haberlo hecho esperar, y Touma le respondió que no era nada. Después, comenzaron a caminar.
Él la observaba detenidamente. Akari era distinta a Kohaku, pero estaba profundamente enamorado de ella. Con una sonrisa, ella comentó que ya había pasado medio mes desde su última cita. Mientras tanto, Touma estaba sumergido en sus propios pensamientos. Quería que esa fuera la mejor cita posible, decidido a evitar otra separación como la anterior. Después de reflexionar, le agradeció a Akari por haber venido desde tan lejos. Ella, restándole importancia, le respondió que estaba feliz de verlo después de tanto tiempo. A pesar de que todo parecía marchar bien, la determinación de Touma no fue suficiente. Nunca habría imaginado que volvería a escuchar las mismas palabras de separación, ni en sus peores pesadillas. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Más tarde, nuestros chicos estaban en una cafetería disfrutando. Touma le invitó un parfait a su novia. Akari se emocionó al probarlo. Era increíblemente delicioso. Touma, sin embargo, no se sorprendió, ya que había planeado cuidadosamente esa cita y elegido los mejores lugares. Ella comentó, impresionada, que él tenía un gran conocimiento de sitios como ese. Touma, restándole importancia, le explicó que no era para tanto. Aunque sabemos que Touma se esforzaba por no repetir lo sucedido hace 2 años, recordar esos momentos todavía le causaba dolor. Sin embargo, habían transcurrido 2 años desde entonces y ahora estaba iniciando una relación con Akari. Akari, hermosa como una modelo y con una gran personalidad, había conquistado su corazón. Como no podía permitir que lo dejaran de nuevo, estaba decidido a hacer que esa cita fuera perfecta y que Akari se divirtiera al máximo. Tras terminar su café, ambos se levantaron y salieron de la cafetería. Mientras caminaban por la calle, Akari le comentó que quería visitar algún lugar en particular. Él le preguntó de qué se trataba, y Akari se sonrojó, luchando por articular las palabras. Esta reacción despertó aún más la curiosidad de Touma, quien se preguntaba qué lugar podría ser. Pensó que podría ser una invitación a tomar café, pero acababan de salir de uno. Luego consideró un karaoke, pero tampoco parecía una opción que causara tanta vergüenza. Después, pensó que quizás ella quería invitarlo a su casa, pero como vivía lejos, probablemente no era eso. Touma no lograba imaginar que otra cosa podría hacerla titubear tanto. De repente, su mente voló, imaginando si tal vez sería un hotel. La idea lo tomó por sorpresa, pensando para sí mismo que las chicas universitarias realmente eran increíbles. Touma reflexionaba que, en caso de ser así, no estaba del todo preparado. Justo cuando su imaginación se desbordaba, Akari, armándose de valor, le aseguró que no se preocupara, ya que había hecho una investigación previa. Con ese comentario, comenzó a guiarlo, mientras él la seguía, aún perdido en sus pensamientos, preguntándose si siempre había sido tan atrevida. Considerando que ella era 5 años mayor y estudiaba en la universidad, pensó que tal vez era algo normal. Finalmente, Akari lo interrumpió una vez más, avisando que habían llegado. Touma se sorprendió, y al levantar la vista, vio un centro de videojuegos frente a ellos. Con una chispa de emoción en sus ojos, Akari confesó que hacía tiempo que quería jugar en una máquina de arcade. Touma, desconcertado, se dio cuenta de que había malinterpretado todo, dejándose llevar por sus pensamientos. Dejando de lado la confusión, ambos entraron al arcade. Akari, emocionada, se detuvo deslumbrada frente a la grúa, especialmente por los peluches que contenían. Touma se dio cuenta de que, desde el principio, ella había querido visitar ese lugar. Sin embargo, también notó que no era muy hábil con ese tipo de juegos, ya que había intentado varias veces atrapar un peluche sin éxito, frustrándose cada vez más. Observando la situación, Touma comprendió que a Akari le encantaban las cosas lindas y pensó que si lograba conseguir uno de esos peluches para ella, podría impresionarla. Decidido, le dijo que él lo intentaría. Su plan era atrapar el peluche en un solo intento y así demostrarle lo increíble que podía ser. Touma procedió a intentarlo, mientras Akari lo animaba desde atrás. A pesar de los nervios, logró atrapar el peluche por suerte, lo cual fue una sorpresa incluso para él. Le entregó el peluche a Akari, esperando ver su mejor sonrisa, pero en lugar de eso, ella solo le dio las gracias sin mostrarse realmente contenta. De hecho, parecía incómoda. Fue en ese momento cuando ella mencionó que probablemente le parecía extraño que a su edad todavía disfrutara de las cosas bonitas, lo que llevó a Touma a negarlo de inmediato, afirmando que no había nada de malo en ello.
No obstante, en su interior, comenzó a cuestionarse si ella se sentía desanimada por alguna razón. Decidido a aclararlo, Touma se animó a preguntarle si había pasado algo. Akari, un poco desconcertada, le preguntó a qué se refería, y él le explicó que la había notado algo pensativa y desanimada. Sin darle una respuesta directa, Akari le pidió que la besara para terminar. Al escuchar su petición, Touma se quedó sorprendido. Ella, al notar su reacción, le preguntó si acaso no quería besarla. Touma, nervioso, le aseguró que no era eso, pero se alteró tratando de explicarse mejor. En su interior, Touma se preguntaba por qué de repente Akari le pedía eso. Los recuerdos de su pasado afloraron en su mente y se cuestionaba qué significaba ese terminar que Akari había mencionado antes. A pesar de sus dudas, ella se acercó más y le pidió, con suavidad, que cerrara los ojos. Aunque incómodo, Touma finalmente decidió hacerlo. Los dos se besaron, sus labios permanecieron unidos por unos segundos. Touma reflexionaba que la cita de ese día había ido bastante bien. No habían hecho nada fuera de lo común, ni habían discutido, y ahora estaban besándose, y ese terminar de antes era algo que no parecía tener mayor significado. Pensó que, tal vez, Akari solo quería terminar la cita de esa manera, sin ninguna implicación más profunda. Sin embargo, al separarse, notó que Akari se veía visiblemente nerviosa e incómoda con un evidente sonrojo. Touma, al contrario, sintió alivio, pensando que lo que había sucedido antes solo fue una mala interpretación. Pero fue en ese momento cuando Akari rompió el silencio y, con voz temblorosa, le dijo que ese beso marcaba el final de su relación. Touma, desconcertado, le preguntó el motivo. Ella, tartamudeando, le confesó que se había enamorado de otra persona. Luego de decirlo, Akari comenzó a alejarse, añadiendo que no volverían a verse ni a contactarse nunca más. Touma quedó allí, sintiendo el mismo dolor que ya había experimentado con Kohaku. Un año había pasado desde los eventos anteriores. Nuestro protagonista se encontraba en el salón deportivo, junto a los estudiantes de nuevo ingreso, escuchando un discurso. Sin embargo, Touma parecía completamente ausente. Su amigo, sorprendido, le comentó que era increíble que estuviera tan desconectado. Touma le respondió que solo estaba medio dormido. Mientras reflexionaba sobre su cansancio, deseó que lo ocurrido el año anterior hubiera sido solo un mal sueño. Se preguntaba qué había hecho mal, si la diferencia de edad con sus exnovias, ambas 5 años mayores que él, había sido un factor. Ahora, probablemente, eran mujeres adultas y respetables. Le confesó a su amigo que esas relaciones no funcionaron porque sus exnovias no compartían los mismos valores que él. Su amigo lo halagó, diciéndole que al menos había tenido experiencias amorosas profundas, pero Touma, en lugar de sentirse mejor, mostró un rostro abatido. Comentó que tal vez esas dos mujeres habían sido demasiado para él. Ante su negatividad, su amigo solo intentó animarlo. En ese momento, la presentación llegó a su fin y el maestro anunció la llegada de 2 nuevas profesoras. Cuando las invitó a pasar, el salón estalló en murmullos. Todos comentaban lo hermosas que eran. Intrigado por el alboroto, Touma alzó la vista, y en ese instante, su corazón se detuvo. Kohaku y Akari, sus antiguas novias, ahora se habían convertido en sus profesoras. Touma no podía creerlo, sus exnovias ahora eran sus profesoras, y tendría que verlas diariamente. Akamine Akari era la nueva profesora de salud, mientras que Chirasawa Kohaku impartía economía doméstica. No había escapatoria, tendría que enfrentarse a esa incómoda realidad. Al principio, intentaba convencerse de que todo era una coincidencia con los nombres, pero la verdad era imposible de negar. Mientras él se sentía abrumado por la situación, los demás estudiantes estaban emocionados de tener a esas 2 bellezas como profesoras. Tras finalizar las clases, los comentarios no paraban. Todos hablaban de lo lindas que eran la profesora Chirasawa y la profesora Akamine. Algunos querían ir a la enfermería solo para ver a Akari, mientras que otros buscaban aumentar sus clases de economía doméstica solo para estar cerca de Kohaku. La escuela se dividió en 2 grupos, cada uno admirando a una de ellas. Touma, por su parte, no sabía cómo sentirse. Aunque intentaba mantenerse al margen, no podía negar que ambas eran increíblemente atractivas. En ese momento, uno de sus compañeros le preguntó de qué lado estaba. Touma,
incómodo, no respondió y utilizó la excusa de ir al baño para escapar. Mientras caminaba por los pasillos, reflexionaba sobre cómo últimamente solo se hablaba de esas dos profesoras y suponía que tendría que soportarlo por un buen tiempo. La situación lo hacía sentir extremadamente incómodo. No pudo evitar preguntarse si, esforzándose lo suficiente, podría volver a estar con alguna de ellas. Sin embargo, rápidamente descartó esa idea, recordando que ambas lo habían dejado por haberse cansado de él. Tal vez, incluso lo odiaban. Además, ahora eran profesoras, lo que hacía imposible cualquier relación. Con eso en mente, Touma decidió que lo mejor sería mantener la distancia con ellas. Mientras recorría los pasillos, reflexionando sobre estas cuestiones, oyó a alguien quejándose del peso de unas cajas en una esquina. En ese instante, nuestro protagonista, movido por la curiosidad, se acercó para ver quién era y observó a una chica Gyaru que se tambaleaba de un lado a otro, probablemente debido al peso que cargaba. Se preguntó si estaría bien y, como buen caballero, se ofreció a ayudarla. La chica lo miró con desdén, dejando al protagonista preguntándose por qué lo miraba así sin más. Touma decidió hacer caso omiso y le preguntó si estaba bien y hasta dónde tenía que llevar ese peso, con la intención de ayudar. Ella lo miró con desdén y le dijo que sabía que él estaba en tercer año. Touma se sorprendió y ella le advirtió que no intentara impresionarla, pues no le daría su número de contacto. Touma, confundido, se preguntaba a qué se refería y le aclaró que no estaba intentando flirtear, solo quería ser amable y ofrecer su ayuda. La chica, sin responder, continuó su camino ignorándolo. Era evidente que no le había creído. Touma, persistente en su deseo de ayudar, le pidió que esperara un momento, por favor. Ella se quejó de su insistencia y, elevando la voz, le exigió que no continuara. Se acercó a él con hostilidad y le dijo que tales actitudes eran realmente molestas y que llamaría a un profesor si no cesaba. Touma, incómodo, insistió en que no pretendía flirtear, solo quería ayudar con las pesadas cajas. Fue entonces cuando notó una pequeña placa en su uniforme con el apellido Shirasawa, un apellido que le resultaba familiar. Mientras ella le preguntaba si la estaba escuchando, Touma consideraba que podría ser la hermana menor de Kohaku, aunque no se parecían mucho. Mientras nuestro protagonista se quedaba pensativo observándola, ella, con disgusto, le preguntó qué diablos estaba mirando. Touma vio la oportunidad para inquirir si era la hermana menor de Shirasawa-sensei. Al oír la pregunta, la joven bajó la cabeza y, con un tono de reprobación, le explicó que estaba consciente de que él la seguía con el fin de conseguir el número de su hermana. Le aseguró que no se lo facilitaría, por lo que estaba malgastando su tiempo tratando de acercarse y ganar su confianza. Esto permitió que Touma comprendiera la situación. Se dio cuenta de que probablemente todos los muchachos se habían aproximado a ella con el mismo propósito y que la constante insistencia era la causa de su hostilidad inicial. Nuestro protagonista le explicó que no era eso lo que quería hacer y le reveló que acababa de darse cuenta de que ella era la hermana de Shirasawa-sensei. La chica quedó sorprendida por la revelación y admitió que, en realidad, agradecería la ayuda, ya que las cajas eran muy pesadas. Aceptó su oferta, pero le advirtió que no le daría el número de su hermana tan fácilmente. Touma se asombró al ver que la chica se mostraba más abierta y aceptaba su ayuda. Poco después, mientras avanzaban en silencio por el pasillo, él sentía una creciente incomodidad. Fue entonces cuando ella, rompiendo el silencio, le pidió que por favor no caminara junto a ella, ya que si alguien los veía, podrían pensar que estaban en una relación. Nuestro protagonista aceptó, pensando que nadie haría tal suposición, pero no quería contradecirla. Al descender las escaleras, Touma se ofreció a llevar la otra caja, asegurando que no tendría inconvenientes, pero ella se negó, insistiendo en que podía manejarlo. Él, notando que sus manos temblaban, insistió en ayudar. En ese instante, ella, visiblemente molesta, le pidió que dejara de insistir. No parecía ser gran cosa, pero justo entonces, tropezó y cayó por las escaleras. Por fortuna, nuestro protagonista reaccionó a tiempo, interponiendo su cuerpo y evitando que ella se lastimara. Aunque ella terminó encima de él, Touma, conscientes de su cercanía, estaban frente a frente. Fue en ese momento que el protagonista se quejó, lo que provocó que ella se preocupara, se disculpara y le preguntara si estaba bien.
Él aseguró que sí y le preguntó si ella se había lastimado. Ella guardó silencio por una milésima de segundo antes de afirmar que estaba bien y agradecerle por la ayuda. Ante esta actitud, contrastando con su hostilidad inicial, Touma reflexionó sobre la sinceridad de ella. Era realmente una buena chica. Incluso, él esperaba alguna represalia por haber entrado en contacto con ella. Touma, absorto en sus pensamientos, permanecía en silencio, lo que provocó que la chica a su lado se preocupara. Al notar su distracción, le preguntó si se encontraba bien. Ella insistió en llevarlo a la enfermería, pero él se negó, asegurando que no era necesario. Contrariada, ella trató de animarlo mencionando a la profesora Akamine, quien lo atendería, pero Touma quería evitar precisamente eso. A pesar de sus negativas, la chica finalmente lo convenció, y así se encontró frente a la enfermería, inquieto, reflexionando sobre lo que vendría después. La chica le insistió en que entrara mientras ella lo esperaba afuera. Con cierta reticencia, Touma aceptó y se acercó a la puerta, preguntándose cuánto más incómodo podría sentirse al entrar. Se imaginó la escena en la que explicaba que había tropezado por las escaleras, pero la maestra Akari lo miraba con desdén, acusándolo de inventarse la historia solo para verla, como si fuera un acosador. Estos pensamientos lo alteraban aún más. Sin embargo, impulsado por la insistencia de la chica, finalmente abrió la puerta con timidez, disculpándose por la interrupción. Cuando Akari lo vio, abrió los ojos de par en par, visiblemente sorprendida. Se levantó de su asiento y, con duda en su voz, le preguntó si él era Touma. Él confirmó su identidad y, ante esto, ella comenzó a temblar mientras lágrimas aparecían en sus ojos. Esta inesperada reacción dejó a Touma sumido en sus pensamientos, considerando que quizá la excusa de que se había enamorado de alguien más y se había cansado de él no era más que una mentira. Instantes después de calmarse y examinar a Touma, Akari, fingiendo gesto tenebroso, le comentó en tono de broma que él tenía un aura de muerte. A pesar de que parecía una broma, nuestro protagonista se asustó al escuchar esas palabras. Era un mal presagio, y se preguntaba si aquello era evidencia de que ella lo odiaba. Además, no podía dejar de pensar en la expresión que había hecho anteriormente y lo que podría significar. En ese momento, la chica entró a la sala, preguntando si realmente iba a morir por el golpe. Nuestro protagonista se sorprendió al verla ahí, ya que le había dicho que esperaría afuera. Ella le explicó que había escuchado lo que decían desde afuera y había entrado preocupada. Más importante aún, le preguntó si la lesión era tan grave. Nuestro protagonista, tratando de tranquilizarla, le aclaró que no era para tanto, que no había razón para exagerar. Fue en ese momento cuando a Akamine Akari se le ocurrió algo. Le comentó a nuestro protagonista que realmente tenía mala cara y lo instó a descansar un rato en la enfermería. Él, por supuesto, sabía que eso implicaba quedarse a solas con ella, algo que definitivamente quería evitar. Por otro lado, la chica insistió en que siguiera el consejo de la profesora, ya que debía descansar. Sin embargo, nuestro protagonista no iba a ceder ante esta petición y aseguró que se encontraba bien. Con astucia, logró escapar de la situación, dejando a Akamine Akari pensativa en la enfermería. Mientras caminaban por los pasillos, la chica, aún preocupada, insistía en que debía descansar. Touma le respondió que no se preocupara, que el golpe no había sido tan fuerte. No obstante, ella mencionó que había escuchado a la maestra decir algo sobre un aura de muerte. Touma se apresuró a aclarar que eso solo había sido una broma de la profesora. Ella quería seguir insistiendo, así que Touma decidió cambiar de tema y preguntarle a dónde iba a llevar la caja. Ella le respondió que a la biblioteca, señalando que ya estaban justo frente a la entrada. Touma comentó que habían caminado bastante lejos y le preguntó si realmente planeaba cargar todas esas cajas por su cuenta. Ella reconoció que tenía razón, que era una mala idea, y le agradeció por haberla ayudado tanto. Con eso, parecía que su trabajo ya estaba terminado, y solo quedaba dejar las cajas en la entrada. Sin embargo, justo en ese momento, las puertas de la biblioteca se abrieron y apareció Kohaku en la entrada. La visión dejó a nuestro protagonista helado. Kohaku, por otro lado, no se había percatado de su presencia al principio.
Su hermana, que ahora sabemos que se llama Machiro, la saludó en ese momento, explicándole que el profesor la había enviado a traer esas cajas y que la persona a su lado la había ayudado. Ante esto, Kohaku se giró hacia él y, con una sonrisa cortés, le dio las gracias. Sin embargo, en cuanto sus miradas se encontraron, su expresión cambió abruptamente. Sus pertenencias cayeron de sus manos debido a la sorpresa, mientras Touma se quedaba paralizado, sudando frío. Kohaku también quedó congelada, al igual que él, pero su reacción fue distinta. Su rostro se tornó de un rojo intenso, y el silencio incómodo que se formó entre ellos no pasó desapercibido para su hermana. Cayendo en cuenta erróneamente, Lagyaru le dijo a su hermana que no tenía que tensionarse puesto que a pesar de que ella no fuera buena tratando con los chicos, él no era una mala persona. Kohaku, intentando recuperar la compostura a pesar de lo evidente, fingió una sonrisa, aunque con poco éxito. Agradeció nuevamente a Touma por ayudar a su hermana y, aún algo incómoda, le sugirió descansar un poco en la sala de economía doméstica mientras ella preparaba algo para beber. Su hermana aceptó con emoción, mientras que nuestro protagonista se negó, argumentando que debía regresar a casa a lavar su ropa, ya que vivía solo. Kohaku quedó pensativa tras el comentario. Luego, se ofreció a llevar a Touma a su casa en su auto, considerando que debía estar cansado por cargar cajas pesadas. El protagonista, astutamente, declinó la oferta, alegando que vivía cerca y sospechando que Kohaku deseaba estar a solas con él. Kohaku inquirió si vivía en el edificio verde cercano, a lo que él respondió afirmativamente, aunque confundido. Ella, algo alarmada, reveló que también residía allí, en el apartamento 502. Touma se sorprendió, pues ella compartió su número de apartamento sin que él preguntara. Al indagar cuánto tiempo llevaba ella viviendo allí, Kohaku informó que eran aproximadamente 2 semanas. Con esta información, nuestro protagonista sabía que sería imposible evitar encontrarse con ella a menudo. A pesar de sus habilidades para disimular, no podía ocultar su incomodidad. Por otro lado, Machiro le preguntó si usaría esa información para visitar a Kohaku, a lo que él negó rotundamente. Después de que Machiro le agradeciera una vez más por la ayuda, Touma se despidió de ella y de la maestra, manteniendo las apariencias. Mientras se alejaba por el pasillo, Kohaku lo observaba pensativa y sonrojada. Nuestro protagonista, nervioso, pensó que sería prudente levantarse más temprano al día siguiente para evitar cualquier encuentro con la maestra. Más tarde, después de llegar a casa, Touma se relajaba cuando el timbre de su puerta sonó. Al abrir, se sorprendió al ver a Kohaku allí. Momentos después, Touma trataba de entender la situación. Se preguntaba por qué la maestra había llegado a su casa de forma tan repentina. No había tenido tiempo de ordenar y la casa estaba completamente desordenada. Un silencio incómodo se había instaurado entre ellos. Con decisión, nuestro protagonista decidió romper el silencio y expresó que, aunque estaba feliz de verla después de tanto tiempo, las circunstancias hacían que la situación fuera. Fue entonces cuando Kohaku lo interrumpió. Ella le dijo que había pasado mucho tiempo y que realmente nunca imaginó que se volverían a encontrar. Nuestro protagonista admitió que era cierto y que le sorprendía encontrarse como profesora y alumno en la misma escuela. Luego, le aseguró que si había venido con temor de que él revelara algo sobre su pasado, podía estar tranquila porque no diría nada. Ella le dijo que lo sabía. A lo que nuestro protagonista respondió preguntando el motivo de su visita. Ella, un poco avergonzada y sonrojada, se disculpó por llegar de manera tan abrupta, pero realmente quería decirle algo. Tras reunir coraje, le confesó que todavía le gustaba. Esto dejó atónito a Touma, quien le preguntó si acaso ella no fue quien había terminado con él. Ella confesó que había terminado la relación porque la distancia se hacía incómoda y, al ver su rostro de sufrimiento, se sentía culpable, por lo que era mejor terminar. Touma admitió que a veces se sentía solo por la distancia, pero eso no justificaba una ruptura abrupta, ella al menos podría haberlo discutido con él. Ella explicó que era imposible, ya que, si lo discutían, debido al gran amor que le tenía, tal vez no lograrían terminar, pues él era una persona amable. Ella, en todo este tiempo había soportado esos sentimientos abrumadores, pero al verlo ese día, no pudo más. Sintió que era obra del Dios del amor que los había reunido. Ella quería preguntarle si aún tenían una oportunidad. Fue entonces cuando,
adelantándose a sus palabras, Touma afirmó que una reconciliación era imposible. Kohaku, interrumpiendo lo que iba a decir, admitió que era consciente de que eran maestra y alumno y que le había causado mucho daño. Añadió que estaba segura de que él la odiaba. Touma aseguró que no era así, lo cual la alegró. Con timidez y el rostro sonrojado, le preguntó si le gustaba. Él respondió que, como su maestra, no debería hacer ese tipo de preguntas. Entristecida, Kohaku susurró que estaba segura de que él la odiaba. Touma lo negó una vez más, asegurando que, en realidad, entre odiar y gustar ella le gustaba, pero que, a pesar de todo, ya no era posible una reconciliación. Ella, por su parte, dijo que lo sabía, pero que estaba muy feliz porque, al final, ambos sentían lo mismo y estaba contenta de haberlo visitado. En ese momento, alguien tocó la puerta. Kohaku preguntó si acaso eran sus padres de visita o algo similar, a lo que el protagonista negó, sugiriendo que podría tratarse de un vendedor. Se dirigió a ver quién era y, al mirar la pantalla de la entrada, vio, para su sorpresa, que no era otra que Akamine Akari. Touma se sorprendió tanto que casi sentía que su corazón iba a salirse de su pecho. Se volvió hacia Kohaku y le pidió que le esperara un momento mientras atendía a la persona que estaba en la puerta. La revelación lo llenó de una mezcla de sorpresa y pánico. Mientras se acercaba a abrir, pensaba que lo mejor sería hablar un poco con ella y hacer que se fuera rápidamente. Al abrir la puerta, se encontró con Akari. La saludó y le preguntó si había venido a verlo, a lo que ella respondió afirmativamente. Intrigado, él le preguntó cómo había descubierto dónde vivía. Ella sonrió y explicó que, al ser su profesora, saber su dirección había sido muy fácil. Sin embargo, se disculpó por llegar de manera tan repentina a su casa. Touma le dijo a Akari que entendía que ir a verlo a la escuela era algo imposible, pero que su visita repentina a su casa resultaba un poco problemática. Ella pidió disculpas, pero él le aseguró que, en esta ocasión, haría una excepción. Fue en ese momento que Akari agregó otra información. Le reveló que, en realidad, vivía en el apartamento de al lado. Al escuchar esto, él se dio cuenta de que estaba en graves problemas. Kohaku ocupaba el apartamento 503 a su izquierda, lo que significaba que Akari estaba a su derecha. En un instante, se dio cuenta de que estaba viviendo entre sus dos exnovias. La revelación lo llenó de una mezcla de sorpresa y pánico, mientras su mente comenzaba a calcular las complicaciones que eso podría traer. Akari le comentó que también se había enterado de aquello ese mismo día, lo cual la sorprendió. Touma, incómodo, asintió y mencionó, con nerviosismo evidente, que era una gran coincidencia mientras sudaba frío. En ese instante, a Akari se le ocurrió algo y le dijo que tal vez todo estaba preparado por el destino, como si el dios del amor quisiera que estuvieran juntos y los hubiera reunido. Esa misma frase la había escuchado nuestro protagonista recientemente. Él se disponía a responder, pero Akari continuó hablando. Le confesó que le había hecho algo terrible y le preguntó si acaso la odiaba. Touma negó con firmeza, asegurando que no la odiaba, que era todo lo contrario. De hecho, pensaba que posiblemente ella lo odiaba a él. Alterada, y con lágrimas en los ojos, ella exclamó que eso era imposible. Explicó que en su momento se habían distanciado porque ella quería convertirse en maestra, y que una relación entre una profesora y un alumno era algo que la sociedad no aceptaría. Además, añadió que ese tipo de relación podría traerle problemas a él. Con la voz quebrada, confesó que, a pesar de haberse separado, nunca había logrado olvidarlo. Le comentó resultaba contradictorio haberse separado de él para convertirse en maestra, pero que ahora, después de haberlo visto, aún siendo maestra, no había podido resistirse, al punto de aparecer en su casa. Para nuestro protagonista, esa revelación fue impactante. Todo había sucedido tan de repente que el hecho de que ella le confesara que aún lo amaba le parecía irreal. Siempre había creído que Akari lo odiaba, y por eso lo había dejado, pero al parecer, estaba equivocado. A pesar de sus pensamientos, él le agradeció por haberle dicho aquello. Pero agregó que no se podía hacer nada ahora. Ella, por su parte, le preguntó si acaso la odiaba. Él negó con firmeza. Entonces, ella le pidió que le dijera que la quería, aunque fuera por última vez. Nuestro protagonista se quedó mudo, sin entender del todo su petición. Akari le prometió que, si lo hacía,
a partir del día siguiente se comportaría como una maestra normal. Touma, desconcertado, dudaba ante la petición, pero ella, al ver su vacilación, le preguntó si acaso no podía hacerlo. Ante esto, él no tuvo más remedio que decirle que la quería, y fue en ese momento cuando Akari se lanzó a abrazarlo, feliz como nunca. El protagonista se sobresaltó al sentir la calidez de su cuerpo y la fuerza de su abrazo. Intentó pedirle que se calmara, aunque, en realidad, era él quien necesitaba tranquilizarse. Sin embargo, la situación se volvía cada vez más complicada, ya que Akari seguía aferrándose a él. Si no se soltaba pronto, Kohaku podría salir en cualquier momento para ver qué estaba ocurriendo, y si los descubrían, todo se complicaría aún más. Desesperado, Touma le dijo que debía soltarlo, ya que la situación se pondría peligrosa si alguien los veía. Akari, después de escucharlo, aceptó que tenía razón y aflojó su agarre. Sin embargo, justo en ese momento, al relajarse, Touma miró hacia la puerta de su casa y vio a Kohaku asomándose. Kohaku, al ver a Touma y a Akari abrazados, se quedó estupefacta. Por otro lado, Touma comenzó a sudar frío, sin saber qué hacer. La situación era grave. Intentó explicarle que no era lo que parecía, pero se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta de que no había forma de justificar lo ocurrido y que no tenía sentido tratar de ocultarlo. Lo que fuera a pasar, sería lo que el destino dispusiera. Con esto en mente, decidió sincerarse. Le confesó a ambas que las dos eran sus exnovias. Esto sorprendió tanto a Kohaku como a Akari. Kohaku, tomando la iniciativa, le preguntó si era verdad que había salido con Akamine-sensei. Touma asintió y le explicó que lo había hecho 2 años después de terminar con ella. Ante esto, Akari recordó que Touma le había hablado de su exnovia en alguna ocasión. En esta situación, Touma sabía que no había vuelta atrás, ya lo había confesado todo. Fue entonces cuando Akari, dirigiéndose a Kohaku, le preguntó, solo para confirmar, si ella estaba saliendo con Touma actualmente. Kohaku, al sentir la mirada de Akari, se sintió algo intimidada, pero respondió que, por supuesto que no, ya que ellos no podían estar juntos, siendo profesora y alumno. Akari dudó por un momento ante esas palabras, pero Touma rápidamente confirmó que era como Kohaku decía, ellos no estaban saliendo. En ese momento, Kohaku le devolvió la pregunta a Akari, preguntándole si acaso ella estaba saliendo con Touma. Ante esto, Akari le dio la misma respuesta, pero Kohaku negó con firmeza, ya que hacía apenas unos momentos los había visto abrazados. Le preguntó si acaso no estarían saliendo en secreto. Con un puchero, Kohaku esperó una respuesta, mientras que Akari, al ver su expresión, sonrió divertida y comentó que tal vez Touma la había invitado, insinuando que aún estaba muy enamorado de ella, con la clara intención de molestar a Kohaku, lo cual funcionó. Kohaku, un poco atribulada, miró a nuestro protagonista y le preguntó si era cierto, si todavía le gustaba a Akari y quería salir con ella en secreto, sin que la escuela se enterara. Touma, incómodo, le respondió que dejara de ser tan ilusa, señalando que Akari solo la estaba molestando. Kohaku admitió que tenía razón, ya que era ella quien realmente le gustaba. Con un puchero, se acercó a nuestro protagonista, sugiriendo que él quería coquetear con ella. En ese momento, el protagonista le preguntó qué estaba diciendo, y Akari intervino, instando a Touma a no dejarse seducir. La insinuación de que podría tener intenciones inapropiadas con ella provocó una rivalidad entre las dos, olvidándose de Touma y centrándose en su disputa. Ante esta situación, Touma les aseguró que no tenía intenciones de hacer nada, ya que no estaba saliendo ni con Kohaku ni con Akari. Afirmó que, al menos durante la preparatoria, no saldría con ninguna, por lo que no tenía sentido que se acercaran a él. Kohaku reconoció que era verdad y, como profesoras, no deberían involucrarse con un alumno. Confesó que le gustaba mucho Touma, pero que actuaría como una profesora responsable y mantendría su distancia. Karin acordó hacer lo mismo, ya que no quería causarle problemas. Akari aseguró a Kohaku que no se involucraría con Touma, por lo que no había motivo para preocuparse. Kohaku, al escuchar esto, asintió. Esto proporcionó un gran alivio al protagonista, quien pensó que todo estaba resuelto, aunque en el fondo persistían algunas dudas. A pesar de ello, creía que al día siguiente, en la escuela, las cosas estarían bien. Sin embargo, esta creencia se desvaneció al abrir la puerta al siguiente día para ir a clases y encontrarse con Kohaku,
quien le saludó con una sonrisa, presagiando que las cosas no iban a estar bien y que los días venideros serían complicados para Touma. Instantes más tarde, el prota se encontraba sorprendido dentro del auto. Ella le explicó que era un vehículo que acababa de comprar, lo que llamó la atención de él, pues le parecía algo muy adulto. También comentó lo feliz que estaba de poder conversar con él nuevamente y reiteró su promesa de no mostrarse cariñosa en público, tal como él le había pedido. Él asintió, aclarando que lo decía por el bien de ambos, ya que ella era maestra. Ella comprendió y, en ese momento, extendió la mano hacia él. Sin embargo, él, anticipándose a su movimiento, detuvo el gesto. Ella señaló que, al estar solos, no había problema en acercarse un poco más. Aquellas palabras lo sobresaltaron, y respondió que sería un inconveniente, pues seguían al aire libre. Aún así, ella tanteó su mano en silencio, y él notó lo suaves que eran. Fue entonces cuando ella comentó que podía ver cuánto había crecido y lo maduro que lucía en comparación con el Touma de secundaria. Él respondió que solo había aumentado alrededor de 10 centímetros de estatura. Ella concluyó diciendo que el Touma de antes le parecía muy lindo, pero que su versión actual también lo era, aunque le provocaba bastante nerviosismo. Este comentario lo sonrojó, le agradeció, tartamudeando. Para sus adentros pensó que ella se había vuelto más madura, porque antes no hacía comentarios tan directas. Se instaló un silencio y, con voz serena, Kohaku confesó que le gustaba mucho, más de lo que él podía gustarle a Akamine Akira Sensei. Aún sonrojado, el protagonista solo pudo agradecer, preguntándose si era verdad. Se sintió nervioso y admitió no saber cómo responder. Ella le tranquilizó diciendo que no debía preocuparse. Él se disculpó y ella respondió que con solo volver a verlo ya era feliz. Sonrojada, se acercó y le pidió un favor, quería un beso de despedida. Él se mostró sorprendido, ella mantuvo la calma y le pidió que no se negara. Nuestro prota quedó mudo ante la respuesta, preguntándose si estaba bien aceptar esa petición. Ella era una profesora, y el hecho de matar a un estudiante no era algo que debieran hacer. Fue entonces cuando ella respondió a su comentario diciendo que estaban solos en ese momento, así que no había problema. Él intentó negarse, pero en ese instante ella se acercó más. Le comentó que se disculpaba, ya que parecía que él no podía cumplir ese pequeño deseo. El prota no supo cómo reaccionar y, sin poder negarse, terminó aceptando su petición, lo que culminó en un beso. Después de separarse, ella volvió a acercarse para un segundo. Esto llevó a que ambos se dejaran llevar, y fue entonces cuando Kohaku, con voz apagada, le comentó que también podía a sus gemelos. Esto dejó sorprendido a nuestro protagonista, quien se preguntaba qué rayos acababa de decir sobre sus bronquios. Extendió las manos con la intención de hacer lo que ella había sugerido, y no se quedó solo en la intención. Mientras se dejaba llevar, Touma se cuestionaba si era correcto. Obviamente, ella era una maestra, y estaba claro que eso no estaba bien. Sin embargo, a pesar de este pensamiento, nuestro Touma no podía detenerse. Fue entonces cuando ella lo llamó, sacándolo de sus cavilaciones. Le comentó, sonrojada, que podían seguir hasta el final del camino. Pero antes de que sus deseos se cumplieran, repentinamente entró una llamada a su celular, alarmándolos a ambos y rompiendo la tensión del momento. Al mirar, se dieron cuenta de que era una llamada del instituto. Nuestro prota, asustado, le preguntó si acaso lo habían descubierto, a lo que ella negó, diciendo que era imposible. Sin embargo, era un problema, ya no podían faltar a la escuela. Touma asintió, comentando que él también tenía que ir. Acto seguido, salió del auto y se despidió de la maestra, quien le dijo que se cuidara mientras se alejaba. Pero antes de que él se alejara del auto, ella le dijo que, por ahora, seguían siendo profesora y alumno, pero que algún día saldrían abiertamente, como cualquier pareja normal. Tiempo después de esos acontecimientos, en la escuela, a el prota se le escapaba el líquido rojo por la nariz. Estaba frente a la enfermería y pensó, resignado, que todo volvía a repetirse. Aquello había ocurrido durante un partido de voleibol, se había distraído pensando en lo sucedido con Kohaku y Akari, y había recibido un fuerte pelotazo en la cara. Al entrar en la enfermería, Akari lo recibió de inmediato y vio el estado de su nariz. Él explicó que había sido un golpe y que había venido a limpiarse.
Después de lavarse y secarse, notó que el líquido se había detenido y avisó a Akari que se retiraría. Ella le pidió que esperara un momento mientras recogía la cortina de una de las camillas, y él se preguntó para sus adentros por qué lo retenía, convencido de que debía mandarlo a clase. Ella, entonces se acercó y le explicó que le haría un pequeño tratamiento por precaución. Había atendido a otros alumnos y quería asegurarse de que todo estuviera bien. Le pidió que permaneciera en reposo hasta recuperarse por completo. Nuestro protagonista, sin confiar del todo en sus palabras, se preguntó si no estaría tramando algo extraño. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando, con seriedad, ella le indicó que simplemente se recostara. Por inercia, él obedeció, pensando que, al estar en la escuela, ella no se atrevería a hacer algo fuera de lugar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se encontrara con ella acostada junto a él, haciendo un puchero, lo que claramente contradecía sus suposiciones previas. Touma, alterado, le preguntó qué rayos estaba haciendo. Ella simplemente le respondió que estaba recostándose a su lado. Él le dijo que era obvio, ya que lo estaba viendo, a lo que ella aclaró que no solo eso, también tenía intención de abrazarlo. Él dejó escapar un suspiro, y ella comentó que abrazarlo le daría una sensación de tranquilidad, lo que lo haría sentir mejor y recuperarse más rápido. Él, contrariando sus palabras, le respondió que era todo lo contrario, que se sentiría más incómodo. Fue entonces cuando, con una pequeña lágrima brotando de sus ojos y una voz tierna, apagada y suplicante, le preguntó si acaso no quería dormir a su lado. Esta técnica funcionaba con cualquiera, y el protagonista no fue la excepción. Se sonrojó e intentó argumentar que no era exactamente lo que quería decir, pero ella insistió preguntando si acaso era cierto. Finalmente, él cedió y le dijo que tal vez un poquito estaba bien, pero advirtió que si lo descubrían haciendo algo extraño, también ella se metería en problemas. Ante esto, ella no esperó un segundo más y saltó para abrazarlo. Mientras tanto, él se quedó tranquilo, repitiéndose en su mente que no debía pensar en nada extraño, en nada H. Tras un momento de silencio, ella planteó una pregunta sobre la profesora Chirasawa. Había escuchado que Kohaku cocinaba bien y que impartía economía del hogar. Él confirmó que eso era cierto. Luego Akari insinuó, con cierta timidez, si él preferiría a alguien con ese tipo de habilidades culinarias. Él quedó momentáneamente sin respuesta. Akari volvió a admitir, con naturalidad, que ella misma no era buena en la cocina, recordando la vez de San Valentín en la que le había dado chocolates comprados y se había excusado por ello. Él la tranquilizó, pensando para sus adentros que no tenía por qué mortificarse. Cada persona tiene sus virtudes y sus carencias, y eso no disminuía lo valiosa que era. Ella replicó que, al contrario, no se consideraba buena en nada, no destacaba en las tareas domésticas ni en otras habilidades. Además, añadió que, a su juicio, entre Touma y la profesora Chirasawa Kohaku existían todavía sentimientos. Touma supo que ese pensamiento estaba siendo alimentado por el hecho de que había comenzado a salir con ella después de que Kohaku lo dejara. Él negó, argumentando estarlo malinterpretando todo. Akari, incorporándose en la camilla, interpretó que él intentaba consolarla pese a que ya no eran pareja, y sus palabras iban teñidas de tristeza. Él aclaró que no era eso y que hablaba desde el cariño que aún sentía, pero no supo ofrecer una respuesta contundente cuando ella, con gesto suplicante, le preguntó por qué no volvían. Ante su silencio, ella misma comentó que comprendía la situación porque él era su alumno, y eso impedía que pudieran estar juntos. Al notar el efecto de sus palabras, él le pidió que no se mostrara tan triste. Agregó que no era como si él fuera a volver con Kohaku de cualquier manera. Ella lo miró y dijo que le creería, pero con una condición, un pequeño gesto que recuperara su ánimo, un beso de consuelo. Touma quedó estupefacto, objetivamente no era el lugar ni el momento. Aún así, por un instante su mente calculó que, si lo hiciera con rapidez y discreción, nadie lo notaría. Impulsado por ese pensamiento y por la confusión, accedió. Al separarse, ella le dio las gracias y le confesó que se sentía mucho mejor. En ese momento afirmó que no dejaría que esa ladrona de hombres se saliera con la suya, mostrando un repentino entusiasmo. Nuestro protagonista sabía que si las cosas continuaban así, cada vez que se encontraran terminarían peleando, aunque no valía la pena darle tanta importancia al asunto. Luego, ella le preguntó si podía hacer algo más por ella y le pidió que se sentara un momento a su lado.
Él respondió que era una mala idea, ya que probablemente alguien estaba a punto de entrar a la enfermería. Ella le aseguró que no tenía de qué preocuparse, lo que llevó a nuestro protagonista a preguntar a qué se refería, ya que en la escuela no había un lugar donde pudieran estar realmente en privado. Fue entonces cuando Akari le explicó que había colocado el cartel de fuera de servicio en la puerta de la oficina hace un rato, revelación que dejó a Touma completamente sorprendido, pensando que esto iba más allá de actuar descaradamente. Justo cuando intentaba procesar todo, Akari lo sorprendió con un beso. Ambos terminaron cayendo sobre la camilla mientras alguien se acercaba lentamente a la enfermería. Nuestro protagonista la observaba fijamente y ella le devolvía la mirada. Fue entonces cuando Akari, de forma repentina, le dijo que estaba bien, que podía continuar. Nuestro prota no sabía qué hacer y estuvo a punto de actuar, pero justo en ese momento, 2 golpes en la puerta anunciaron la llegada de alguien a la enfermería. Sobresaltado, vio cómo ella se levantaba y le decía que no se preocupara, que ella se encargaría de todo. Aunque él dudaba de su afirmación, comenzó a arreglarse. Entonces, Akari abrió la puerta y Kohaku entró disculpándose por la interrupción. Le informó a Akari que había dejado el letrero fuera de servicio, colocado en la puerta, a pesar de que ella estaba dentro. Touma estaba acostado en la cama, escondido, intentando hacer el máximo silencio posible. Kohaku, por su parte, le preguntó a Akari con quién estaba, pero Akari desvió el tema agradeciéndole por su arduo trabajo. Fue entonces cuando Kohaku le preguntó si estaba organizando algo, y no pudo evitar notar que Akari parecía haber sido sorprendida. Tenía arrugas en la ropa y el cabello despeinado. Ella respondió que no se sentía bien y que estaba descansando un rato. En ese momento, Kohaku, con una perspicacia inquietante, le preguntó si estaban durmiendo juntos. Ante esas palabras, un escalofrío recorrió al protagonista. Akari aparentó desconocer de qué hablaba. Fue entonces cuando Kohaku se acercó a la camilla, descorrió la cortina y descubrió a Touma acostado bajo las sábanas. Ella comentó que era justo lo que imaginaba y luego guardó silencio. Akari, con calma, preguntó cómo Kohaku supo que Touma estaba allí. Esta explicó que lo buscaba para entregarle su almuerzo. Tras buscarlo infructuosamente por todas partes, dedujo que estaría en la enfermería. Pero, volviéndose hacia Touma con expresión afligida, Kohaku le inquirió si había hecho ejercicios con Akari. Alterado, el protagonista rechazó indignado la idea, cuestionando cómo podría alguien creer que haría algo así en la escuela. Fue entonces cuando Kohaku le señaló que tenía sangre saliendo de la nariz. Touma explicó que había recibido un pelotazo en la cara durante la clase de educación física, dejando claro que no tenía relación con Akari. Tras asegurarse de que estaba bien, Touma le dijo que no se preocupara. Kohaku cambió de tema y mencionó que dormir juntos era una trampa bastante mala. Akari intervino diciendo que no tenía por qué involucrarse, ya que solo estaba cuidando de su paciente y no estaba en posición de opinar. Kohaku guardó silencio unos segundos antes de, sonrojada, preguntarle a Touma si también dormiría al lado de ella. El prota no supo cómo reaccionar. Akari no se quedó atrás y afirmó que, si iba a dormir con alguien, sería con ella nuevamente. Kohaku se acercó a Touma y aseguró que no lo permitiría, insistiendo en que volvería con él, incluso alegando que ya habían dormido sin telas antes, aunque obviamente era mentira. Akari, al escuchar esto, quedó sorprendida y comentó que ella también lo había hecho, recordando que Touma había parecido bastante complacido. En ese momento, Kohaku le preguntó a cuál de las dos preferiría tener cerca para dormir. Touma no supo qué responder y Akari le insistió para que se decidiera. Entonces, con una idea que calificó como inteligente entre comillas, Kohaku propuso que durmieran los 3 juntos, así Touma podría elegir con cuál se sentía más cómodo. Akari aceptó sin dudar, pero Touma rechazó de inmediato, argumentando que aquello no era posible. Dejando ese tema de lado, avanzamos en el tiempo. En el aula, frente a Touma, se encontraba una chica, Machiro Chirasawa, la hermana menor de Kohaku. Ella se le acercó para decirle que necesitaba hablar con él sobre algo y le pidió que la acompañara un momento. Touma, al escucharla, no pudo evitar pensar que quizá lo había descubierto, lo que lo puso tenso. Fue entonces cuando Machiro comenzó a hablar, explicando que su hermana había estado comportándose de manera muy extraña últimamente. El protagonista le preguntó en qué sentido. Machiro,
tras pensarlo un momento, respondió que era solo una corazonada, pero creía que su hermana estaba interesada en alguien. Nuestro protagonista, actuando con normalidad, le preguntó por qué pensaba eso. Fue entonces cuando Machiro confesó que no sabía cómo expresarlo, pero su hermana mayor había tenido un novio antes y ahora actuaba de forma similar a esa vez. Era evidente que hablaba de Touma. Él, al preguntarle si lo había visto alguna vez, Machiro negó, aunque añadió que estaba segura de que sí tuvo uno antes. Touma, manteniendo la calma, comentó que era inesperado saber que su sensei tenía a alguien que le gustaba. Sin embargo, más allá de eso, el protagonista reflexionó internamente, preguntándose por qué Machiro le contaba eso. Para aclarar sus dudas, le preguntó directamente por qué se lo decía, y Machiro respondió que le preocupaba a su hermana, ya que no tenía buen ojo para los hombres. El prota solo pudo responder que comprendía, mientras trataba de ocultar su nerviosismo. Por su parte, Machiro comentó que no perdonaría a quien hiciera llorar a su hermana. Acto seguido, añadió que, según lo que ella tenía entendido, él vivía en el mismo edificio que su hermana. Él respondió afirmativamente. Ella le dijo que tenía un favor que pedirle, quería que él le avisara si veía a algún hombre en ese edificio. Con una mirada severa, agregó que juzgaría por sí misma, con sus propios ojos, si ese hombre era digno de su hermana. Él, incómodo, respondió afirmativamente mientras, para sus adentros, gritaba de miedo. Consideró que ella lo había llamado porque él vivía en el mismo edificio. Este pensamiento le proporcionó cierto alivio, ya que al parecer ella no se había enterado de lo demás. Por su parte, Machiro, ahora sonriente, le dijo que quedaba a su cargo. Con esto, los dos intercambiaron contactos antes de despedirse. En ese momento, el protagonista entendió que debía asegurarse de que nadie descubriera su relación con Kohaku. Con esta preocupación en mente, decidió visitarla. Al llegar, Kohaku, sonrojada, admitió que estar a solas con él la ponía muy nerviosa. Él, por su parte, no dejaba de pensar que era la primera vez que estaba en su dormitorio. Ella se sentó en la cama y le pidió que hiciera lo mismo. Así lo hizo, y Kohaku, aún con las mejillas encendidas, confesó que nunca imaginó que él llegaría hasta su habitación. Toma aclaró que no estaba allí para jugar ni hacer cosas inapropiadas. Ella respondió que lo sabía, pero le preguntó si podía darle un beso. Esta petición desconcertó a Toma, quien se preguntó si ella estaba escuchando lo que decía. Él se negó, recordándole que había venido a hablar en serio, pero en ese momento Kohaku le robó un profundo beso. El prota intentó detenerla, pero fue inútil. Incluso, para agregar más fuerza, los bronquios lo estaban presionando. Antes de darse cuenta, la tenía prácticamente encima, pero después de unos instantes, la misma Kohaku se dio cuenta. Se disculpó con Touma, pues se había dejado llevar. Él le dijo que no tenía que preocuparse, pero la instó rápidamente a que se bajara. Momentos después, más tranquilo, ella le preguntó de qué quería hablar ese día. Él le respondió que podía ser que su hermana sospechara de su relación. Al escuchar el nombre de su hermana, Kohaku bajó la cabeza rápidamente. Preguntó sinceramente si acaso había descubierto lo de ellos. El protagonista aclaró que quizás no lo había descubierto aún, pero sabía que su hermana sospechaba que ella tenía a alguien que le gustaba. Kohaku, al escuchar esto, se sonrojó y tardó en reaccionar. Por su parte, el protagonista continuó hablando y le dijo que, si quería seguir siendo profesora sin que pasara nada extraño, debía dejar de involucrarse con él. Fue en ese momento que una lágrima cayó sobre las sábanas. Al mirar en su dirección, el protagonista se dio cuenta de que ella estaba llorando, diciendo que la simple idea de no volver a verlo era algo que no podía soportar. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Azariel Díaz, Juan Carlos Ortiz, Damián Martínez, Rexy, Carlos Condori, Sebastián Pérez, Andrés Ibarra, Adrián, Glódidos, Manolo Chiqui, Moisés, Clevin González, David García, Ángel David, Luis, Franco Guayapa, Obeisan Mause, Eric, Jade, Pavo, Snuri Alpha y José por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.